Entonces vamos a ver la unidad 3, la parte 1 de lo que es principios de transferencia de momento lineal y sus aplicaciones. Vamos a ver la parte 1 ahora, acá, y la parte 2 la vamos a ver en presencial, digamos. Entonces, ahora lo que vamos a ver va a ser los tipos de arrastre, la definición del número de Reynolds para estos tipos de arrastre, y a diferencia de lo que veníamos viendo hasta ahora, de lo que era el cálculo del número de Reynolds en fluidos confinados, es decir, en tuberías y en fluidos contenidos, ahora lo que vamos a ver es el fluido fluyendo, valga la redundancia, alrededor de objetos. ¿Sí? Entonces, en vez de tener, vamos a hacer analogías, ¿no?, a lo que veníamos viendo. Y en vez de ver un factor de fricción, como habíamos visto en el tema anterior, ahora vamos a ver el número de Reynolds, pero vamos a ver un coeficiente de arrastre que va a tener que ver con cómo va a fluir el fluido alrededor de este objeto que va a estar sumergido en el fluido. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero los tipos de arrastre, el número de Reynolds, el flujo alrededor de una esfera, un cilindro largo de un disco, flujo de lechos empacados, que seguramente esto lo vamos a ver recién, no sé si llego ahora a darlo, los cálculos de caída de presión y los factores de forma. Eso en general, ¿no? Y ahora vamos a ver, como les decía, hasta entonces, hasta ahora, hemos visto lo que es flujos en fluidos confinados, ¿no? Flujos en tubos. Y lo que es la transición de laminar a turbulenta está definida perfectamente con un Reynolds de 2100. Hay una única contribución a las fuerzas de fricción, que es la resistencia de fricción, si los tubos son lisos, y si no, si se acuerdan, calculábamos una rugosidad relativa que tiene que ver con el material con el que está compuesta esta tubería, y tampoco hay separación de la capa límite, que ya lo vamos a ver con el flujo alrededor de fluidos, de objetos sumergidos. Sí hay una separación de la capa límite, y sí vamos a ver lo que es capa límite y cómo se hace esa separación. Bueno, entonces, en el flujo alrededor de esferas o de objetos que están sumergidos, esta transición de laminar a turbulenta no está bien definida, o sea, no hay un número de Reynolds que dicen, bueno, hasta acá es laminar y después pasa a turbulenta, no es tan definido. Hay como un problema, una cuestión de transición, y vamos a ver qué pasa ahí. Y las contribuciones a la fricción están debidas por un lado, a la fricción, a las fuerzas de fricción, digamos, y por un lado a la fuerza de fricción, y por otro lado a la resistencia de forma. Y hay un pliegue en este factor de fricción. Cuando nosotros vemos la curva del factor de fricción versus el número de Reynolds asociado, vemos un pliegue que tiene que ver con un desplazamiento en la zona de separación, y esto ahí sí tiene que ver con la separación de la capa límite. Esta parte, cuando yo lo explico, este tercer ítem, acá esto, es súper importante. Esta parte es súper importante, no sé si se ve, y tiene que prestar atención porque esto es pregunta de examen, ¿sí? Esto es pregunta de examen, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es la introducción, un poquito de introducción y los tipos de arrastre. Entonces, el flujo de fluidos en cuerpos sumergidos aparece en muchas aplicaciones de la ingeniería y en algunas aplicaciones de procesamiento. Por ejemplo, el flujo en esferas empacadas en los procesos de secado y filtración, el flujo alrededor de los tubos en los intercambiadores de calor, etc. Esta parte del flujo alrededor de tubos en intercambiadores de calor la vamos a ver en la segunda parte, en la unidad 4 de la materia. Ya vamos a ver un poquito de lo que es la aplicación de lo que vamos a ver ahora en la unidad 3.
Y en estas diversas aplicaciones que tiene este tema de lo que es el fluido alrededor de cuerpos sumergidos, es conveniente saber, digamos, cuáles son las pérdidas por fricción o la fuerza que está ejercida sobre estos objetos que están sumergidos. Y ahora se define justamente lo que es el arrastre. La fuerza ejercida por el fluido sobre el sólido en la dirección del flujo se llama arrastre de superficie o de pared, que lo vimos anteriormente. Y además de esta fricción superficial, si el fluido no está fluyendo de una forma paralela a la superficie y también va a cambiar de acuerdo, digamos, a la dirección, si es una esfera, no va a haber problemas, digamos, con los factores de forma. Pero si el objeto tiene una forma determinada y no es una esfera, ahí sí va a tener que ver hacia dónde fluye ese fluido, y bueno, ahí sí te vamos a tener que ver cómo es la forma de ese objeto sumergido para calcular cuál es la fricción o, digamos, la fuerza que está ejerciendo este sólido en el flujo y en las pérdidas que eso acarrea, digamos, en la energía que trae, digamos, acarreada la velocidad del fluido, ¿sí? Porque eso tiene que ver con después el dimensionamiento de las bombas, el dimensionamiento de qué es lo que está ejerciendo, digamos, ese empuje del fluido. Entonces, sí o sí, tenemos que determinar cuáles son estas fuerzas de arrastre y también cuál es el arrastre, digamos, de forma. O sea, no solamente el arrastre de superficie, sino también el arrastre de forma. El arrastre de superficie ya lo vimos con el factor de fricción de Fanning. Acá una analogía de lo que es el factor de fricción de Fanning es el coeficiente de arrastre. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Entonces ahora vamos a analizar, por ejemplo, un fluido que está fluyendo y se encuentra, acá vamos a ver justamente qué es lo que pasa con esto de el arrastre, digamos, por la forma. Fíjense que acá hay líneas de flujo, que son estas líneas, que es la trayectoria de los elementos alrededor de un cuerpo suspendido. Estas lineecitas que se ven ahí se llaman líneas de flujo. Esta zona, digamos, acá donde se enfrenta el fluido y confluye con un punto en el que no debería moverse el fluido, se llama punto de estancamiento, ¿sí? Esto es una cosa ideal, ¿no? O sea, no hay un punto de estancamiento real, pero sí en esta zona, si nosotros queremos hacer una simulación o algo, se llama punto de estancamiento y la velocidad del fluido es considerada igual a 0. Después hay un punto de separación de la capa límite, porque si nosotros quisiéramos ver si nosotros quisiéramos sacarle una foto a cómo fluye el fluido, vamos a ver que hay una zona de turbulencia en donde se comienzan a mezclar el fluido y no sigue estas líneas de flujo, sino que el flujo comienza, digamos, a distorsionarse, no es así perfectamente predecible, sino que esta zona es la zona de turbulencia. Y acá es donde ocurre, digamos, desde el punto de separación en adelante, es donde ocurre la turbulencia. Y que también se llama punto de despegue de la capa límite, ¿sí? Porque acá la capa límite es una zona del fluido en la que nosotros podemos perfectamente hacer, digamos, fíjense que ahí lo que yo he hecho, acá en chiquitito, vamos a ver, vamos a tratar de reproducirlo, fíjense que la capa límite, yo acá puedo dibujar en cada uno de los puntos un gradiente de velocidades, hasta que la velocidad del fluido se va desde 0 hasta la velocidad del bulk,
¿sí? La velocidad del Bal sería la velocidad general. ¿Sí? Fíjense que acá no hay turbulencia, no hay despegue de esa capa límite, ¿sí? No hay despegue. Acá sí, o sea, si yo quisiera hacer, digamos, esa distribución de velocidades de flujo, acá la tendría que hacer así despegada, porque esta velocidad con la que viene el flujo, que es la velocidad cero, supuestamente, eh, eh, no cumple con esa distribución de velocidades que nosotros podríamos establecer a través de las ecuaciones. Entonces, acá sí, fíjense que este es otro objeto sumergido, y este objeto es aerodinámico. El objeto aerodinámico es justamente aquel en el que no hay despegue de la capa límite. Fíjense que acá sí la capa límite se despega, mientras que acá continúa y las líneas de flujo continúan a lo largo, digamos, alrededor del objeto sumergido. ¿Sí? Fíjense los autos deportivos, los McLaren, los Ferrari, todos los autos esos, los GT, tienen esta forma. Por lo general son los autos deportivos, que son aquellos en los que no hay despegue de la capa límite, o eso es lo que no se quiere hacer, que haya despegue de la capa límite, porque esta turbulencia ejerce una pérdida de energía, y bueno, si yo me quiero desplazar muy rápido a través de un fluido, en este caso, con respecto, digamos, a los autos deportivos, sería el aire. Si yo me quiero desplazar muy rápido a través del aire y no quiero que haya un despegue de la capa límite, hago los diseños, digamos, los autos con esa forma. De hecho, perfectamente podría ser, si nosotros hacemos un corte en las alas de los aviones tienen esta forma. Son como medias gorditas hacia adelante y terminan como en punta hacia atrás. Porque bueno, estos son objetos aerodinámicos que no propician el despegue de esta capa límite. Bueno, ¿cómo puedo sacar yo, digamos, este coeficiente de rozamiento, coeficiente de arrastre? Fíjense que se saca de esta manera. El área proyectada del objeto se define como A sub P. Y si F sub D es la fuerza de rozamiento total, entonces se puede sacar esta fuerza de rozamiento dividido el área, dividida, digamos, la energía cinética. Entonces serían las fuerzas de arrastre dividida las fuerzas cinéticas, la energía cinética, que es ρ por la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, sabiendo, digamos, que U sub 0 o B sub 0 es la velocidad de la corriente del fluido. Entonces, la fuerza de arrastre total es este coeficiente, que es el coeficiente de rozamiento, coeficiente de arrastre, por la velocidad al cuadrado sobre 2 por ρ por el área proyectada. Entonces, si yo tuviese que redefinir el número de Reynolds para un determinado sólido inmerso en un fluido, vamos a tener que redefinir un poquito. Acá es el mismo número de Reynolds con el que veníamos trabajando, nada más que voy a considerar como un flujo másico, ¿no? Entonces, voy a considerar esto como G. De hecho, en el libro se lo redefine. Y G sub 0, que es un flujo dividido una unidad de área, ¿no? Fíjense que es B sub 0 por ρ, B sub 0 está expresado en metros por segundo, ρ está expresado en kilogramos por metro cúbico. Si yo simplifico acá, simplifico el metro del metro por segundo con uno de los metros del metro cúbico,
y voy a tener kilogramos sobre segundo, que es un flujo másico, por unidad de área. ¿Está bien? Entonces, esto es un flujo másico por unidad de área. Y bueno, yo puedo, digamos, para cualquier forma de objeto, ya sea una esfera, un disco, un cilindro, puedo, digamos, utilizar esta gráfica para calcular este coeficiente de arrastre o coeficiente de fricción. Y después de sacar el coeficiente de arrastre, yo puedo, sabiendo el área del objeto sumergido y la velocidad, el flujo másico, digamos, del flujo, puedo sacar la fuerza de arrastre. Y con esta fuerza de arrastre, obviamente, después dimensionar lo que yo tenga que dimensionar, ¿no? O sea, para que ese fluido pueda seguir fluyendo a la velocidad que yo necesito. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo entro con el número de Reynolds, o sea, calculo el número de Reynolds, dependiendo de lo que yo tenga, va a ser o un cilindro, o un disco, o una esfera que está sumergida ahí, y obtengo el coeficiente de arrastre. Y después, desde el coeficiente de arrastre, yo puedo sacar la fuerza de arrastre, ¿sí? Que esa es la que me va a permitir después a mí dimensionar, no sé, la bomba, o si yo estoy dentro de un tanque agitado y ese objeto está sumergido en un tanque agitado, bueno, dimensionar la potencia en la que va a girar el agitador, bueno, hay varias cosas que ya las vamos a ver. Y hablando de esta parte que yo les dije que era súper importante de lo que es el pliegue en esta curva de este factor de fricción o coeficiente de arrastre con el número de Reynolds, que dice que está asociado a un desplazamiento en la zona de separación, acá podemos ver, fíjense, en esta curva, que hay una pancita, ¿sí? Estas pancitas, esas pancitas, tiene que ver con el despegue de la capa límite para los diferentes tipos de objetos sumergidos. ¿Sí? Fíjense que se ocurren más o menos a esas velocidades, ¿sí? A esos valores de número de Reynolds, entre 10 a la 5 y 10 a la 6, número de Reynolds. Bueno, acá también fíjense que este es un coeficiente de arrastre, un factor de fricción. Para esferas, fíjense que ahí el despegue de la capa límite ocurre acá. Y bueno, y ahí fíjense que para lo que esta gráfica tiene, digamos, es que para factores, para valores lineales, para reinos laminares, también puede tomarse, digamos, a la ley de Stokes que habíamos utilizado antes con el factor de fricción. Perfectamente podríamos utilizar ese valor, esa ecuación 24 sobre el número de Reynolds para calcular el factor de fricción. Y hasta, fíjense, 6 por 10 a la 3 podemos utilizar esta ecuación. ¿Sí? Bueno, ahí esa gráfica está sacada del BIRT, la segunda edición, es la figura 6.31, que también es una de la bibliografía que nosotros utilizamos. Y si no, también lo pueden sacar, bueno, el BIRT lo sacó desde el Perry, del Handbook de los ingenieros químicos, de la tercera edición de 1950. Cuando vayamos a la presencialidad, chicos, no, la semana que viene no, pero la otra semana les prometo que les llevo el Perry, que es la Biblia del ingeniero químico. Yo tengo el Perry el de la tercera edición de 1950, lo tengo, así que se los voy a llevar para que lo chusmeen, porque a mí me gusta tocar los libros y olerlos y sentir ese olor a lignina. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero bueno, a mí me pasa eso con el tema de los libros, que me gusta tenerlos físicamente y hojearlos, y si es una fotocopia, rayarla. No es lo mismo leerlo desde la pantalla que leerlos físicamente, ¿no? No sé qué les pasa a ustedes. Hablen, hablen ahora o callen para siempre.
No sabía si podía hablar por el tema de la grabación, pero sí, no hay como rayar los libros, ¿no? Uno se da cuenta cuando estudia que cuando toca un libro que ya ha sido estudiado, que está rayado de punta a punta. Sí, sí, sí. A mí no me gusta rayar los libros originales, pero si es una fotocopia, sí, de una la rayo, porque evidentemente el libro rayado o los libros que uno saca de la biblioteca, que están manoseados, que están más allá del coronavirus ahora, pero, el hecho de tocar un libro o leerlo, es lindo, o sea, a mí me parece maravilloso. Yo no solamente leo libros científicos, trato de no leer libros científicos en mis vacaciones, pero es tan lindo sacar un libro y tocarlo y hojearlo, ir al índice, ver qué es lo que tiene, por ahí ni siquiera que tenga que ver con lo nuestro, ¿no? Otro libro de otra cosa, que sea científico también. Vamos no sé, al índice, vemos qué cosas interesantes tiene. No sé, la forma de aprender hoy en día ha cambiado tanto que bueno, me pasa, por ejemplo, con mis hijos que no voy a poner pausa al, al video porque si